Hola, muy buenos días. De nuevo con ustedes. Hoy quiero compartir un tema que es importante en el tratamiento de las adicciones, que es la codependencia, ¿sí? Les quiero compartir un escrito que voy a ir leyendo y paralelamente ir como dando algún tipo de explicación a lo largo de su lectura, ¿sí? Con el ánimo de transmitir algo de conocimiento con relación a esto y bueno, esperando que les pueda servir y si les gusta, poderle dar un me gusta y compartirlo con aquellas personas que consideren que es importante que lo escuchen, ¿sí? Este escrito lo denominé familia codependiente, una adicción de amor. Lo denominé de esa manera. Voy a ir dando lectura y posteriormente pues voy a ir tratando de explicarlo, ampliarlo un poco más, ¿sí? El escrito empieza así, dice, la vida de los seres humanos es una continua reconsideración de su posicionamiento en el mundo a través de la experiencia, y ello indica de entrada que las personas siempre tenemos idea de que nuestro mundo, el propio y el de los demás, es perfeccionable. La psicología y muchos términos psicológicos se han venido aceptando cada vez más ampliamente, pero la codependencia es más que un término y un proceso psicológico. Bueno, acá de entrada, estoy queriendo manifestarles que apuntamos más allá, que el ser humano no es un ser estático, ¿sí? El ser humano es un ser dinámico, ¿cierto? Por eso es que acá dice que está en una continua reconsideración de su posicionamiento en el mundo a través de la experiencia que va creando, ¿cierto? La experiencia que uno va creando es la relacional, ¿sí? La experiencia que yo tengo con el mundo día a día. Y eso, pues evidentemente, nos va llenando de ciertos aprendizajes y de ciertas experiencias que también nos invitan a tomar ciertas posturas en la vida, ¿no? En ese sentido, pues algunas personas pueden llegar a tener experiencias que los afecten y otras pueden tener mejores experiencias que lo llevan a tener un mejor vivir en la vida, ¿vale? Este concepto tiene que ver con una profunda necesidad de trascendencia y la necesidad de establecer unas relaciones y unos límites más profundos, más nítidos y mejor definidos consigo mismo y con los otros. Fíjense que acá en esta parte nombro que está relacionado con una profunda necesidad de trascenderse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que cae en una adicción, en este caso en una codependencia, pareciera que se perdiera, ¿sí? Pareciera que deja de vivir para él o para ella misma y empieza a vivir para los otros, ¿sí? Trascenderse implica salir de sí, ¿cierto? Hacer una mejor versión de sí misma o de sí mismo, ¿sí? Y apuntar más allá de sí mismo, pero no encerrarse, enclaustrarse, esclavizarse en una relación para otro, ¿sí? Bien. Este concepto de la codependencia tiene muchas aristas y alcances, abarcando temas como la separación y el apego, que son parte importante dentro de esta temática y tiene sus inicios en el seno familiar. La manera como enseñemos a nuestros hijos a tomar distancia de los grupos, es decir, a individuarse, empezando por su grupo social primario, la familia, supone apropiarse de sí mismos y tomar decisiones con sus respectivas repercusiones, en un mundo que exige personas capacitadas en el afrontamiento de su vida, innovadores y competentes. En esta parte del escrito me gusta mucho porque nos ubica, digamos, en la necesidad de empezar a generar mejores relaciones con nuestros hijos, ¿sí? Los primeros años de vida y las relaciones que establecemos con nuestros hijos van a ser fundamentales para la actitud que a futuro puedan ellos tomar, ¿sí? Cuando yo no facilito el crecimiento de mis hijos, cuando yo no facilito procesos de seguridad y confianza desde temprana edad, pues evidentemente estoy de alguna manera fortaleciendo una personalidad, denominémosla débil, ¿cierto? Una personalidad insegura que va a requerir de un otro que le está acompañando porque no se va a poder apropiar de sí mismo.
Eso de alguna manera se complementa acá también con la siguiente parte que les voy a compartir. Dice así: el modo como les enseñemos estos procesos y a relacionarse con los demás supone ayudarles a afianzar su seguridad ante un mundo en el que las personas suelen sentirse en peligro e inseguras. Los niños que crecen sintiéndose física, emocional y espiritualmente inseguros, desprotegidos, agredidos, suelen ser adultos con grandes dificultades en esta misma línea, que difícilmente pueden devolver al mundo algo que no ha recibido: seguridad, confianza, valores, entre otros aspectos. Y fíjense acá que toco un tema importantísimo, ¿no? La necesidad de brindar seguridad y confianza en el crecimiento de nuestros hijos. ¿Y cómo fortalecemos la seguridad y la confianza con nuestros hijos? Pues va a ser fundamental el hecho que nosotros como padres estemos legitimando de alguna manera en nuestros hijos sus acciones, ¿sí? Pero también haciendo ciertos reconocimientos, y esos reconocimientos ubicados en la realidad, en un sentido de realidad fundamental, ¿sí? Yo no puedo exaltar valores en mi hijo cuando no los tiene, ¿cierto? Porque eso de entrada también está generando una mala percepción de él. O el otro extremo, donde todo el tiempo estoy descalificándolo o no le estoy reconociendo, ¿sí? Siempre vamos a estar reconociendo a nuestros hijos, uno desde el amor, desde el afecto, ¿cierto? Y reconociendo también sus acciones. Cuando estas son positivas, pues hay que señalárselas, hay que legitimárselas. Cuando comete errores, también hay que hacérselas ver. Con eso el niño puede ir creciendo y haciendo uso de su propia capacidad de, digamos, de reconocimiento de sus fallas, de su propio juicio. Pero el adulto le ayuda en ese proceso, ¿sí? Yo conozco muchos padres que desde muy temprana edad o sobreexaltan las cualidades y las capacidades de sus hijos, aunque ellos no las tengan, ¿sí? Y yo me pregunto cuánto daño le pueden hacer. Y también conozco el otro extremo de padres que nunca reconocen a sus hijos por aquellas cosas que puedan hacer, o el otro extremo de padres que nunca hacen señalamientos a sus hijos o correcciones de acuerdo a la conducta que haya tenido, en este caso que pueda llegar a ser inadecuada, ¿sí? Este párrafo nos invita a eso, ¿no? Los procesos de seguridad y confianza se van desarrollando, se van formando, ¿sí? Pero se van formando a partir de una muy buena educación que nosotros podamos establecer con ellos. De lo contrario, estamos fortaleciendo personalidades muy débiles que pueden conducirnos a una pauta de codependencia o de relaciones de dependencia o trastornos de dependencia mucho más adelante. Dice así el siguiente párrafo: la codependencia, en este sentido, se convierte en un tema de índole social de gran escala, que nos lleva a la tarea de transmitir a los niños el desarrollo de sí mismos y la autotrascendencia personal que ello conlleva, con el fin de que apunten sus vidas más allá de sí mismos, en aspectos que los llenen de sentido, entendiendo como sentido todo aquello que le da valor y que es bueno para su vida y para los demás. Al arrebatarle a nuestros hijos aquello que les es propio, su capacidad de elección y decisión, les robamos y restringimos una fuerza vital esencial. Les restringimos, en consecuencia, su libertad. Debemos educar en la responsabilidad y la libertad, desde la seguridad en la primera infancia, o desde la primera infancia, ¿sí? Reduciendo con esto lo que el psicopatólogo Carl Jasper denominaba la inseguridad ontológica de la infancia. La codependencia afecta a las personas en todos los aspectos de sus vidas: trabajo, estudio, relaciones, matrimonio, hijos. La codependencia es el resultado final de una sociedad adquisitiva en la que más significa mejor y más rápido constituye la norma y nada es nunca suficiente. Un concepto que nos aporta Dorothy May, que considero que es muy importante. Acá en esta parte de lo que les estoy compartiendo, por tanto, uno de los elementos importantes a rescatar allí, pues tiene que ver con esa importancia de poder transmitir a nuestros niños
su propio desarrollo, su seguridad en el acompañamiento que le hagamos, la capacidad de autotrascenderse a sí mismos y cómo le enseñamos a autotrascenderse. Es un camino que inicia con la formación en valores de nuestros hijos, a reconocerse, digamos, positivamente en sí mismo, pero también a reconocer el otro y a apuntarle más allá de sí mismo, ¿cierto? Saliendo de esa postura egocéntrica, de egoísmo, que a veces también logramos identificar. Hoy en día en los niños la gente suele ser muy aparte del otro, la gente suele no mostrar interés por el otro, a veces eso incluso pasa en la misma unidad familiar, y yo creo que esto hace parte de los procesos de aprendizaje que nos ayudan a la autotrascendencia, a encontrar el mayor bien posible para cada uno de nosotros, y creo que esa es una tarea que cumplimos también los adultos en ese proceso de aprendizaje de nuestros niños cuando están evidentemente pequeños. No significa que en una etapa adulta, de adulto joven, en la etapa en la que estemos, no lo podamos hacer. Claro que se puede reaprender, claro que podemos empezar a integrar elementos fundamentales para que podamos de alguna manera comprender la importancia de vivir una vida con mayor sentido de esa manera. Continuamos. La persona que sufre una adicción antes de ser adicta es persona. Eso antropológicamente es fundamental, ¿sí? Excepto algunos casos excepcionales, las personas nacen siendo adictos, ¿cierto? Los niños nacen siendo adictos. Realmente la mayoría de las personas se llega a volverse adicto, ¿sí? Pero hay un error grandísimo que suelo yo identificar en las mayorías de profesionales que trabajamos en este campo y además de las instituciones que brindan procesos de tratamiento, ¿no? Y es que pareciera que envolvemos a la persona en la enfermedad adictiva, ¿sí? Tanto así que a veces lo llamamos el adicto de, la adicta de, anteponemos el prefijo adicción a la persona. Yo acá hago como un énfasis importante en poder comprender que la persona no es adicta. La persona no la podemos revestir de ello. La persona tiene un problema de adicción que es distinto, ¿sí? Antropológicamente está primero la persona quien desarrolló un problema adictivo, pero no es la adicción, no es la enfermedad en sí misma, ¿sí? Y eso ya cambia de alguna manera la pauta relacional que podamos establecer con ellos. Por tanto, fíjense que acá inicio este párrafo con ese elemento que es fundamental. La persona que sufre una adicción antes de ser adicta es persona. Por lo cual, está revestido de esa dignidad única de toda persona que le viene de su propia condición o razón de ser. El fenómeno de las adicciones va más allá de la sola dependencia a las drogas, fármacos, alcohol, tabaco o conductas disruptivas. Es un campo más amplio que involucra no solo al sujeto consumidor, sino también el entorno en el que se encuentra, siendo el entorno familiar uno de los más afectados en esta relación adictiva, y el cual es el motivo de este escrito, no sin antes tratar de explicar la adicción y el sujeto adicto. Creo que esa parte es clara, ¿no? La importancia de rescatar a la persona, ¿cierto?, que tiene un problema de adicción y dejar de verlo como si fuera la adicción misma, la enfermedad. Tiene una enfermedad, mas no es la enfermedad. Sí, si podemos distinguir entre la persona y su adicción, ello es posible porque la persona es un ser más real, más profundo y más íntimo, visto desde un conocimiento típicamente humano que el ente objetivo de su adicción, al cual le estamos dando prioridad a la persona frente a su objeto de deseo adictivo, droga, sustancia psicoactiva o conducta. Ello nos pone en claro que el mero objeto adictivo es una tentación de la persona adicta de reducir toda su rica y compleja realidad personal
a algo dominable, algo posible de verificación y control y por tanto manipulable. Si hacemos esa distinción entre persona y su adicción, podemos reconocer algo que es muy importante. Y de pronto acá, algunos de los que me escuchen pueden estar a favor o en contra. Pero la adicción sí se puede superar, ¿sí? La persona no es adicta para toda la vida, ¿sí? La persona puede declarar a sí misma que tuvo una adicción. Porque ser adicta es mantener en una relación de no libertad, sujeto a una sustancia, sujeto a una conducta que lo esclaviza, ¿cierto? Y que restringe sus valores. Cuando la persona sale de la relación adictiva, pasa a un lugar que podríamos denominar dicción, ¿cierto? Pasa de la adicción a la dicción. Es decir, al reencuentro de sí mismo, al reencuentro de sus valores, ¿sí? Por eso es importante comprender esto. Una persona con problemas de adicción puede dejar de ser adicto. Un codependiente que es una adicción puede dejar de ser codependiente. Para ello, hay que hacer bien la tarea, ¿sí? Para dejar de ser adicto, toca hacer ciertas cosas. Toca renunciar a ciertas cosas. Suelo yo decirle a mis consultantes, hacer la tarea juicioso. Así como hizo la tarea juicioso de aprender la adicción, ahora le toca aprender a no ser adicto. Y en las terapias, evidentemente, la investigación científica nos ha enseñado cuáles son esas pautas, cuáles son esas tareas que tenemos que desarrollar para salir de la adicción, ¿sí? Para pasar de una relación adictiva a una relación de adicción. Bien, continúo con la lectura. Esta visión humanista que se fija primero no en qué es la adicción, sino en quién es la persona que sufre una adicción, la podemos llamar visión antropológica personalista, porque prioriza a la persona y no al objeto, droga, sustancia o conducta. Fíjense ahí, es una visión humanista, diría humanizada, de la adicción. Tenemos que romper ese viejo esquema donde consideramos a la persona que tiene una adicción como un enfermo y como un enfermo para toda la vida, porque cuando decimos este tipo de cosas, evidentemente el mensaje que se le está enviando es que nunca se va a curar, ¿sí? Y yo creo profundamente en el poder de cambio de las personas. Priorizar la conducta adictiva y las perturbaciones psíquicas o el deterioro físico que la adicción puede originar al poner al objeto droga, sustancia o conducta en el centro de la problemática es dar lugar a una visión reduccionista de la persona que tiene un problema de adicción, entre otras cosas, porque es más fácil de adoptar, ¿sí? Y acá yo confronto también un poco a muchos de los que trabajamos en este contexto, ¿no? Es muy fácil a veces escuchar a terapeutas que dicen cosas como, ese no cambia, es que está llevado de la droga, es que tiene muchas mañas. Y yo creo que en últimas esas también son excusas que utilizamos los terapeutas para restringir nuestra capacidad de ayuda al otro, ¿cierto? Yo creo que es más un mecanismo que utilizamos para poder no reconocer que a veces no tenemos muchos elementos para abordar a una persona o que me falta desarrollar ciertos elementos para abordar a una persona. Yo creo que es más, digamos, más sincero, más honesto poder reconocerme como terapeuta que no me las sé todas, ¿sí? Como terapeuta que puedo fallar,
como terapeuta que necesito seguir aprendiendo en la relación con el otro y de la profesión que manejamos, ¿sí? A tener que decir y adoptar posturas que en últimas lo único que está diciendo es que yo como profesional me limito. Es que yo como profesional ya no puedo saber más, ¿sí? Y el campo de las adicciones nos enseña muchísimo, ¿sí? Es un campo que no acaba uno de aprender todos los días y por tanto no tengamos temor de asumir que no las sabemos todas, que podemos también fallar, ¿cierto? Porque eso ayuda más, ¿sí? No envolvamos a la persona en la adicción, no la restringamos de esa manera para poder justificar las recaídas en ellos y para poder justificar que, bueno, él no quiso cambiar. Es cierto, hay mucha gente que lamentablemente no toma las decisiones y no hace la tarea para su recuperación, ¿sí? Y ese no es problema del terapeuta, ¿sí? No es problema del terapeuta. Siempre y cuando pues, el terapeuta haya podido acompañar, generar el proceso reflexivo necesario, dar la instrucción necesaria, acompañar en la motivación para el cambio, que haya hecho un buen esfuerzo de eso, sin atribuirse el tema de la recuperación de su consultante, ¿sí? Cuando uno se atribuye la recuperación de su consultante, de entrada se puede llegar a sufrir muchísima frustración si él no toma la decisión de recuperarse, ¿sí? Entonces, retomo este párrafo: priorizar la conducta adictiva y las perturbaciones psíquicas o el deterioro físico que la adicción puede originar, al poner el objeto droga, sustancia o conducta en el centro de la problemática, es dar lugar a una visión reduccionista de la persona que tiene un problema de adicción, entre otras cosas porque es más fácil de adoptar, ¿no? De justificar el no cambio. ¿Y dónde está el esfuerzo nuestro? Ahí tenemos ciertas responsabilidades. Continúo. El escrito sigue así. Dice: en el año de 1935, Edmund Husserl, sin duda una de las mejores inteligencias del siglo XX, advirtió a la comunidad científica de su tiempo que meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos, porque excluyen por principio precisamente las cuestiones relativas al sentido o sinsentido de la mera existencia humana. Donde explicaba, o donde se explica más bien, la visión reduccionista y mutilada en la consecución o en la concepción del sujeto adicto. El fenómeno de las adicciones conmociona la vida de los seres adictos, de sus familias y de la sociedad entera. Esta pandemia, llamémosla así, cuyos daños no se pueden evaluar solo cuantitativamente, es sobre todo dolorosa, por lo que significa la pérdida de personas que en vez de ser libres y generosas, derivan en esclavas, en un proceso de vertiginosa destrucción, tanto personal como social y familiar. Las adicciones son posiblemente la nueva esclavitud que tendrá enganchada a media humanidad en el siglo XXI. De este mal no se escapan las familias en las que se encuentra un miembro adicto, ya que sucede una adicción paralela que es tan fuerte como la adicción misma a las sustancias psicoactivas. Una adicción producto del amor. Esa angustiable desesperación que dispara el familiar de una persona con problemas de adicción a sustancias psicoactivas o conductuales, o que presenta conductas disruptivas por verlo bien recuperado y asumiendo la vida de manera adecuada. Enfermedad adictiva en la medida que el afán que nace por parte del familiar por ver recuperado a esta persona, o porque no le pase nada en calle, nada grave, llegan al punto de sostener el consumo. Por ejemplo, dar dinero para que consuma, permitir el consumo dentro de casa, permitir el abandono personal en el que puedan incurrir, la falta de normas,
permitir agresiones, entre otras conductas. Esta enfermedad, en el ámbito de las adicciones y en terapia familiar, es conocida con el nombre de la codependencia. Fíjense que estamos hablando de una situación que genera dolor, que genera sufrimiento, ¿cierto? Que genera angustia. El codependiente vive todo el tiempo angustiado por su hijo, su esposo, su familiar, su amigo, que está atravesando por estas circunstancias, ¿sí? Y lo peor no es eso. Es que como enfermedad tiene impacto en el organismo psicofísico. Ya lo vamos a ver más adelante en este escrito, ¿sí? Y las consecuencias que eso nos puede traer. Hay que prestarle atención a esta dificultad, a esta enfermedad denominada codependencia. El concepto de codependencia surge inicialmente en relación al tratamiento con alcohólicos hacia finales de la década de los años 70 e inicios de los años 80. El alcoholismo aún para esa época era una enfermedad dentro de la cual el individuo se recuperaba en forma aislada, es decir, sin integrar en el tratamiento a la familia del paciente, y donde el apoyo de la red social lo constituían otras personas con problemas de alcoholismo en proceso de rehabilitación. Con el transcurso del tiempo y conjuntamente con el desarrollo del concepto de terapia familiar por Virginia Satir, Vernon Johnson, Sharon Webster y otros especialistas, se comenzó a considerar el alcoholismo como una enfermedad familiar, dilucidándose al mismo tiempo el hecho de que toda la familia se veía afectada por esta situación, surgiendo de esta manera los conceptos de codependencia y de habilitador. Acá estamos dando un contexto, ¿no?, de ese surgimiento de la palabra codependencia hacia los años 70, hacia los años 80, y cómo se reconoce en ese momento que la familia también enferma, ¿sí? Y que por tanto necesita acompañamiento psicoterapéutico y en muchos casos graves de codependencia también necesita tratamiento. Incluso a veces necesita aislarse e ir a internamiento para tratarlo. Pero en los casos, digamos, muy avanzados, por lo general, con terapia familiar asistida, se puede llegar a tener buenos resultados. ¿Válido? Las adicciones pasaron a ser consideradas como un síntoma de disfuncionalidad familiar, donde los patrones relacionales eran inadecuados entre los miembros, y en esta dinámica existían personas que mantenían la conducta de adicción a través de sus acciones o de su relación con el sujeto consumidor. Y de forma paralela, se reconoce que el codependiente también sufría y necesitaba de ayuda especializada a través de psicoterapia orientada a su propia problemática, lo que estaba diciendo. El codependiente, por tanto, es una persona que tiene también una adicción. Pero esa adicción no es a una sustancia, sino que es una adicción emocional, que genera una relación de dependencia patológica y lo que puede llevar a hacerse daño, y la que puede llevar a hacerse daño, siendo esta una enfermedad con sus propias características y que en la experiencia laboral que he podido tener, también la he podido comprobar, ¿sí? Cuando aparece en el sistema familiar una persona codependiente, este personaje puede llegar a volverse un obstáculo para los procesos de recuperación, ¿sí? Por eso es tarea fundamental del terapeuta a cargo poder reconocer este tipo de relaciones existentes al interior de un sistema familiar
y poder reconocer quiénes tienen pautas codependenciales o quiénes tienen un problema, una adicción denominada codependencia, porque va a ser necesario trabajarlo paralelamente o dedicarle un poco más de tiempo a ese personaje, porque si no se nos va a volver una piedra en el zapato, como decimos acá en Colombia, y que puede llegar a tener un impacto negativo en el proceso de la recuperación, ¿sí? Porque este es el sostenedor de la conducta adictiva. Y allí nos lleva a la pregunta de ¿hasta qué punto una persona adicta de su adicto puede llegar? ¿A dónde puede llegar una persona codependiente? Pues bien, Álvarez de Real identifica que la vida de una persona codependiente deja de funcionar bien, que la persona codependiente se deteriora mentalmente, físicamente, psicológicamente y espiritualmente. Y además, si esto no se trata, tendría un pronóstico negativo y puede llevar a la muerte, debido a complicaciones de tipo psicosomático como úlceras, presión alta, incluso cáncer y una baja en la calidad de vida significativa, así como condiciones mentales importantes como la ansiedad patológica, la depresión, la desestabilidad conductual, emocional, que puede llegarse a volver generalizada. Una persona codependiente puede llegar al punto de sostener el consumo de drogas en la persona adicta, sostener su conducta disruptiva o su inadecuada forma de enfrentar o afrontar más bien las demandas de la vida una y otra vez, con tal de que éste no se ponga en peligro. Entre otras conductas adictivas se pueden enlistar, digamos, las siguientes acciones que he podido identificar a lo largo de mi carrera que están relacionadas con personas con problemas de codependencia o de adicción en términos de codependencia. Enlistemos algunas de esas. Primero, permitir el consumo de psicoactivos dentro de la casa con el propósito de que no se desplace a un lugar de consumo donde se pueda hacer daño. ¿Sí? Si yo hago eso, hombre, tengo una codependencia. ¿Sí? Si yo permito consumo en casa porque tengo miedo de que le pase algo afuera, soy un codependiente. Segunda, darle dinero para comprar droga o sostenerlo diariamente a pesar de tener la edad suficiente para su sostenimiento. ¿Sí? Con tal de que no robe, yo le doy plata a mi hijo, a mi hermano, a mi esposa, a mi amigo, para que vaya a consumir. Si yo hago eso, soy codependiente. Permitirle agresiones en casa o que le robe sin que exista consecuencias por sus actos. Es decir, cuando yo como familiar lo único que hago es quejarme, discutir todo el día porque me robó, porque me quitó, porque me agredió, porque me trató mal, pero no hago nada, si no tiene consecuencias esa conducta, yo soy codependiente. Cuarto, solucionarle los problemas en los que se ve envuelto por culpa del consumo de drogas o su escasa capacidad de afrontar sus tareas. Ojo, pero no solo los problemas en los que se ve envuelto por consumo de drogas, sino también por comportamientos, como le pasa al ludópata. El ludópata es un adicto. Claro, muchos ludópatas o muchos adictos conductuales creen que no son adictos por esa idea errónea que tenemos, que la adicción es solamente aquellos que toman alcohol o consumen drogas o consumen fármacos. Incluso algunos que consumen alcohol no lo consideran un adicto. Y es un drogadicto. ¿Por qué? Porque el alcohol es una droga también. El ludópata es un adicto que cumple con todas estas características.
Si me escuchas, señor ludópata o señora ludópata, trate de ubicarse en estas características. Seguramente te vas a identificar. Pero como estoy hablando de la codependencia, señor codependiente, también te quiero invitar a que te ubiques en ellas para que te des cuenta si te estás o no relacionando bien con esta persona a la que amas, pero que lamentablemente no amas muy bien, ¿sí? Amas mal. Sí, hay gente que ama mal. No tienen el propósito, pero aman mal. Hacen daño con su forma de amar. Ya más adelante lo estaré tocando. Por tanto, solucionar los problemas en los que se ven envueltos por culpa de su adicción, ¿cierto? Y de su escasa capacidad para afrontar sus tareas. Se es codependiente cuando hago eso. Hacer el trabajo por el adicto cuando éste es incapaz de cumplir con las exigencias demandadas. Cuando termino haciéndole las cosas. Cuando termino asumiendo sus responsabilidades. Soy codependiente. Sexta. Encubrir los errores cometidos y aquellas conductas inadecuadas. Cuando hago eso, soy codependiente. Cuando encubro. Cuando me vuelvo cómplice. El hijo que llegó borracho a la casa o bajo los efectos del consumo de sustancias psicoactivas y papá o mamá se dan cuenta de que eso pasó, lo ocultan a su otra pareja. Lo ocultan. Para que papá y mamá no se pongan bravos, para que no vayan a regañar al niño, a la niña. Terminan ocultándolo. Soy codependiente cuando encubro los errores de otro. Séptima. Minimizar y justificar la conducta de consumo. Es que lo hace porque estaba triste. Pobrecito, ha tenido tantos problemas en la vida que las drogas le ayudan para algo. Cuando minimizo y justifico la conducta de consumo, drogas, fármacos o conductas, juego, sexo, compras, entre otras tantas, soy codependiente. Octava. Permitir indebidas tardanzas y ausencias. Mi esposa no llegó anoche. Mi esposo no llegó anoche. Quién sabe dónde se quedó. Y lo único que hago es pataleta, discutir una y otra vez. Pero siempre la perdono o lo perdono. Siempre lo justifico. Es que se estaba tomando unos traguitos y se quedó dormido. O se quedó dormida. Es que empezó a llover y no se quería mojar. Se quedó dormida y se quedó por fuera. No llegó al trabajo. ¿Por qué no llegó al trabajo? No, es que anoche me trasnoché. ¿Y por qué trasnochó? No. Me tomé unos traguitos y me cogió la tarde. Si yo justifico y permito eso, soy codependiente. No estoy estableciendo límites claros. 9. Tratarle como un enfermo que se encuentra incapacitado hasta para el más mínimo esfuerzo. Una persona con problemas de adicción llega al punto que en casa no colabora en absolutamente nada y todas sus responsabilidades las asume el codependiente. Como lavar su ropa, levantarlo para ir a trabajar, prepararle sus alimentos, organizar su cuarto, organizar su vestuario, rogarle para que cambie su conducta, entre otras tantas formas de mantener su falta de asumirse por sí mismo. El codependiente quiere acaparar la vida del otro, vivir la vida del otro, cubrirle todas sus necesidades. Si eso te pasa, eres codependiente. Porque no le permites asumir las consecuencias de sus actos. 10. Tener una relación con los jíbaros o el dealer
quien provee de droga y comprársela. ¿Sí? O ir a las cabinas a sacarlo, a sacarla de allá. O ir a acompañarlo a que juegue para que no esté solito. Es la misma cosa. Quien haga eso es codependiente. 11. No se da cuenta, el codependiente, ¿no? No se da cuenta o nubla su pensamiento frente al juicio deteriorado del adicto. Es decir, que no puede tomar decisiones adecuadamente, fallando una y otra vez, razón por la cual la decisión inicial de cambio no será automotivada, sino será condicionada por sus familiares externos. Sin embargo, el codependiente siempre tiene una excusa y justifica al adicto. Por eso dice, no se da cuenta o nubla su pensamiento frente al juicio deteriorado del adicto. Es como si no se diera cuenta que esa adicción que tiene esa persona lo está afectando, le está haciendo daño, lo está afectando mentalmente. El codependiente pareciera que no se da cuenta de eso, sin embargo vive todo el tiempo quejándose una y otra vez de esta persona que tiene una adicción, porque como no se considera a sí mismo adicto, no lo comprende de esa manera, sigue cayendo una y otra vez en esta pauta. Por eso es importante conocer esto. Y si usted en esta categorías que estoy mencionando ha hecho un checklist y se identifica con todas estas, puede decir, tengo una codependencia y por tanto necesito tratamiento. Este tipo de comportamiento por parte de la familia es común en nuestra cultura colombiana. Sin embargo, algo que hace la diferencia es que al sujeto que se le suple sus necesidades es un adicto el cual le dedica gran parte de su tiempo a la sustancia psicoactiva y o a su conducta disruptiva, descuidando sus obligaciones, lo cual lo pone en situación de desventaja para con las personas que mantienen un comportamiento socialmente aceptable desde este punto de vista. Este comportamiento generado por el codependiente refuerza la condición de consumo en el sujeto, ya que no encuentra motivaciones basadas en la pérdida que le permitan generar un cambio frente al consumo de drogas, fármacos, alcohol, tabaco y o conductas adictivas en términos generales. Por tanto, el codependiente termina siendo un refuerzo para la conducta adictiva de ese familiar que dice preocuparle. El codependiente termina manteniendo la conducta adictiva. Claro, muchos codependientes van a decir, pero es que eso es lo que yo no quiero. Y tienen toda la razón. El problema es que terminan haciéndolo. Por eso tienes que tomar conciencia de la manera como te estás relacionando con la persona adicta. ¿Sí? Si puedes reconocerte como codependiente, es el primer paso para asumir el cambio. Aceptar que tienes una adicción llamada codependencia. Y que necesitas tratamiento. Que necesitas hacer la tarea para dejar de ser codependiente. Cuando la persona que se encuentra enganchado por el consumo de sustancias en general o por una adicción conductual, cae en el darse cuenta de la pérdida ocasionada por su comportamiento, tiene la oportunidad de confrontarse con esto y así empezar un cambio en sus pensamientos favorables frente al consumo de drogas y generalmente tienden a modificarlo. De acuerdo a la experiencia profesional que durante 22 años he ejercido en terapia familiar con personas con problemas de adicción, puedo decir que ese darse cuenta, cuando reconocen, ¿cierto?, la pérdida por su conducta adictiva, el proceso de cambio puede dar inicio. Antes no. Por eso el codependiente no permite que el adicto tenga esa noción. El codependiente no permite que el adicto reconozca las consecuencias de sus conductas.
¿sí? No permite que asuma la responsabilidad que le compete frente a ello. En ese sentido, el cambio es difícil, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad de cambiar? Totalmente de acuerdo, de la persona que tiene el problema de adicción. Es su responsabilidad. Yo suelo decirle a mis pacientes que ellos tienen la responsabilidad de su recuperación con, sin o a pesar de la familia que tengan. En últimas, es su responsabilidad en la recuperación. Pero si en la terapia yo reconozco que hay una codependencia, como terapeuta tengo que trabajarla para poder facilitar el proceso de cambio. Es más fácil cambiar cuando no tengo un codependiente que sostiene la adicción. ¿Sí? En los tratamientos a mí me ha pasado, personas que tienen familias codependientes, padres, esposas, hijos codependientes, y durante el tratamiento logramos hacer un trabajo terapéutico profundo que le permita a esa persona que tiene una adicción darse cuenta de ello y empezar a romper las pautas. A veces a tomar distancia. Cuando lo logran, superan parte de su adicción. ¿Cierto? Cuando el adicto es el que pone, cuando la persona que tiene un problema de adicción es el que pone los límites, la familia codependiente queda extrañada. ¿Y ahora qué le pasó? Y cuando tienen una codependencia muy elevada, empiezan a hacer sus mejores esfuerzos por no perder a su adicto. Estoy diciendo algo duro, pero es cierto. Empiezan una relación algo así como no me déjeme, no se váyase, no me míreme, no me ámeme, no me jódame con el adicto. Porque el codependiente necesita de un adicto para sentirse que está haciendo algo en el mundo. Pero si superas tu adicción llamada codependencia, vas a poder tener un mejor vivir y vas a poder ayudar realmente a ese ser que dices amar. Continuando con la lectura, dice así: es de vital importancia que la persona que ha desarrollado una adicción pueda sentir las pérdidas ocasionadas debido a su adicción y los comportamientos adjuntos a esta. Por ejemplo, debido al consumo y su falta de responsabilidad, no se le puede tener confianza para manejar las llaves de la casa. Otro ejemplo puede ser que debido a su comportamiento, la familia le quita los beneficios como la mesada, el carro y en casos extremos, incluso llegar a decirle que se vaya de la casa si no toma la decisión de cambiar el estilo de vida que está llevando en la adicción. Hay que ser claros. Sí, a veces hay que llegar a ciertos extremos. Porque yo también, como padre, digamos que a los que más les cuesta es a los padres cambiar frente a su hijo adicto. ¿Cierto? Ningún padre quiere abandonar a su hijo. La mayoría de los padres quieren apoyarlo, ayudarlo a salir de acá. Pero en ocasiones vamos a tener que ser claros, fuertes. Fuertes no significa agresivos. Fuertes significa claridades, límites bien puestos. Porque si no, yo como papá o como mamá me puedo condenar a vivir toda la vida sufriendo con un hijo adicto. Yo les digo a mis pacientes en tratamiento que ellos no llegan a mi institución a dejar la droga, a dejar las sustancias, a dejar el juego. Y es cierto. Ellos llegan a tomar una decisión para la vida. Después de todo un proceso de psicoterapia. Una decisión. La decisión de seguir siendo adicto o la decisión de dejar de ser adicto. Asumiendo la responsabilidad que eso conlleva. Si yo quiero dejar de ser adicto, tengo que cambiar mis pautas disfuncionales de la adicción.
Yo suelo aplaudir a aquel consultante que después de haber hecho un tratamiento tiene la suficiente, ¿cómo le llamáramos a esto? Yo le llamo cojones. Cojones. Tiene los suficientes cojones para decir, yo quiero ser adicto. No quiero dejar de serlo. Y está bien. Si fue su decisión después de toda una psicoterapia, después de todos unos procesos reflexivos, después de conocer todo lo que es la enfermedad adictiva, en últimas toma la decisión de la adicción en cierto grado de libertad. Somos tan libres, tan libres, tan libres que podemos libremente dejar de serlos. Después de pasar por todo eso, yo tomo la decisión de dejar, de seguir siendo adicto. Lo que yo les digo a ellos es, chévere, pero asúmase en la adicción. No arrastre a su familia. No haga sufrir a su familia. O al menos no eternice un sufrimiento sin sentido. Claro, la familia le va a doler, por supuesto. ¿Quién quiere ver a su hijo sumergido en las drogas o en el mundo de la adicción? Nadie. Pero es más fácil que yo como papá elabore la situación cuando mi hijo o mi hija me dice, papá, quiero ser adicto. Déjame, te exhorto, te libero de la culpa de la adicción. No sientas culpa porque yo estoy tomando la decisión. Es más fácil que un padre, una madre, un hermano lo elabore, le duela profundamente, pero que lo elabore y diga, bueno, te dejo. Tienes el camino libre, pero les digo, no arrastren a sus familias. Porque si yo tomo la decisión de ser adicto, pero estoy en casa, estorbando, haciéndoles sufrir, robándolos, agrediéndolos, o me lo paso, qué pena, me lo paso 8 días en la calle y llego luego con mi ropa sucia a que me la laven y me la devuelvan planchadita, o a que me estén dando plata para yo estar consumiendo y comprando drogas, eres un fracasado. Y tú, codependiente, te esclavizas a ese tipo de relación. Si él o ella no quieren cambiar, después de que le has dado la oportunidad una vez, 2 veces, una tercera, ya no más. Ya no más. Es cierto, es una enfermedad psicofísica, es decir, psicológica, emocional, física, pero se puede recuperar. No está condenado. Y ellos lo saben. Por tanto, si no lo eligen, después de que intentas una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces ya no. 5, 6. Tuve un caso que llevaba 16 tratamientos. Cuando llegó a mi institución, le decía, ¿qué tipo de tratamiento quieres? Cuando ya conoces todas las instituciones. Le dije, toma una decisión de cambio. Y si quieres cambiar, te brindo mi apoyo, pero no más tratamiento, no más comunidades terapéuticas, ni centros de tratamiento pagos por tu familia, eternizando a tu familia en pagar tratamientos. No, no más. Hay un momento en que hay que poner el límite. Si decide seguir siendo adicto, que asuma las consecuencias de su adicción. Porque puede no serlo. Dale la oportunidad. Pero no eternices la oportunidad. Los profesionales
Siguiendo con la lectura, los profesionales que trabajamos en el área de las adicciones nos preguntamos por las relaciones que se dan alrededor del adicto. Por lo general, los profesionales que trabajan en esta área solemos encontrar que existen personas que ante la desesperación de tener un hijo o familiar con problemas de adicción, se comportan de la misma manera que él. Y sin darse cuenta, se convierten en facilitadores de la conducta disruptiva o del consumo de sustancias psicoactivas. En la misma línea encontramos los amigos y familiares cercanos, quienes también a través de su conducta se detecta una alta dependencia que los hace ser codependientes, ya que permiten y generan comportamientos al adicto que favorecen sus consumos. En esta medida, cabe también mencionar que, entre otros, los terapeutas pueden llegar a pertenecer a este grupo, o los profesores, o cualquier persona que adopte una conducta protectora, muy laxa, sin postura de límites, clara en una situación determinada, que impida a la persona adicta el aprendizaje directo del costo de su comportamiento adictivo. ¿Quieres dejar de ser codependiente? Rompa con esas cosas. Sé claro. Exija un cambio profundo. No un tratamiento digo yo, suelo decir, con curitas. Hacer un tratamiento de recuperación no es motivo, ¿cómo lo digo sin que suene mal? No es un motivo para... no es un motivo para... No es para celebrar. Es decir, sí se celebra el hecho de que el hijo vuelva a la vida, alejado de la adicción. Pero no es un motivo para entonces coger y llenarlo de regalos, ¿cierto? No es un motivo para pagarle su recuperación. Entonces lo va a mandar a viajar, lo va a mandar a comprarse un carro, no. Es un paso que él tiene que dar. Además, que tiene que reparar el daño causado durante la adicción. ¿Y cómo lo repara? Ejerciendo una vida desde el valor, con nobleza. Si usted tiene un familiar en tratamiento y está haciendo tratamiento y te exige carro, casa, universidad, ropa, viajes, porque hizo un tratamiento, mal pronóstico. Mal pronóstico, no aprendió. Sigue su estructura adictiva. ¿Sí? Un adicto que aceptó su adicción, el daño que se causó y que causó a otros, se reconcilia con los valores. Y eso lo lleva a asumirse desde la nobleza, desde la importancia de querer reparar su vida y reparar con el otro. Mamá, papá, hermanos, amigos, trabajo, proyecto de vida. Reparar en una actitud de nobleza. Bien. Fíjense que en este último párrafo que les compartía nos invita a todos a vernos en este tema. Si yo soy terapeuta y soy codependiente, no le ayudo a mi consultante. Por el contrario, lo estoy afectando. ¿Y cómo reconozco un terapeuta codependiente? Pues es aquel terapeuta que no pone límites, que no es claro, que permite cosas, que no confronta, que se alía negativamente con el consultante, que oculta cosas a sus familias.
Si la familia está en tratamiento y ha hecho parte activa del tratamiento e hizo su tratamiento, la familia debe tener conocimiento de esa pauta adictiva y no caer en el juego de tapar, minimizar, ocultar, aliarse negativamente. No le sirve a nuestro consultante. Ojo, terapeutas, podemos volvernos codependientes. Todos estos comportamientos por parte del adicto se hacen más fáciles para él en la medida que se encuentre a su alrededor personas facilitadoras de su consumo, ya que sus manipulaciones cada vez se van haciendo más frecuentes y con mayor técnica y estrategia, cayendo en una red en la cual se encontrará atrapado e imposibilitado para salir del abismo en el que se encuentra, que desfavorablemente las personas que están a su alrededor y que dicen amarlo debido a su codependencia agravan su problema adictivo. El adicto conoce claramente el punto débil del codependiente y de las personas que se encuentran a su alrededor en la medida que sabe cómo se sienten, cuánto lo quieren o sus puntos débiles de los cuales él se aprovecha. Es importante tener en cuenta que cuando una persona está bajo la influencia de un psicoactivo, pierde gran parte de sus inhibiciones morales, que no le permiten generar una capacidad de juicio adecuado de su comportamiento y que lo lleva a comportarse de la manera como lo hace. En este caso, la familia o amigos cercanos son quienes deben tener claridad del proceso por el cual este sujeto adicto está pasando y poder brindarle la ayuda necesaria que requiere, siendo en los procesos de tratamiento la ayuda de sus familiares y amigos cercanos un buen elemento de recuperación, en la medida que generan conductas no facilitadoras de los consumos y la generación de una conducta de distanciamiento de la persona adicta, permitiendo que se enfrente a la pérdida que se ocasiona cuando se está en un problema de adicción. Fíjense en lo importante de la recuperación del codependiente y de la familia en términos generales. Si una familia hace un buen trabajo terapéutico, si una familia que reconoce que tiene problemas de codependencia lo supera, va a poder ayudarle a su familiar. De lo contrario, va a reforzar el comportamiento adictivo. Cambia. Te aseguro que si cambias como familia, te aseguro que si pones límites, hay un muy buen pronóstico en la recuperación de su familiar. Excepto si este personaje en últimas toma la decisión de seguir el camino de la adicción. Pero por lo general, si el sistema se modifica, la persona con un problema de adicción va a tener mayor oportunidad de transformar y cambiar también su conducta adictiva. Igualmente es importante que la persona con problemas de adicción se asuma en responsabilidad y libertad, pagando el costo de la recuperación. La persona con un problema de adicción tiene grandes dificultades para aceptar aquellas cosas que le generan displacer, razón por lo que huye de todo aquello que no le sea placentero, perdiendo la gran oportunidad que la mayoría de las personas muestran ante situaciones de sufrimiento, dolor, culpa, esfuerzo, entre otros aspectos, que es el desarrollo de estrategias de afrontamiento saludables que le permitan estar en una adecuada salud mental. Pierde eso. En cambio, si se arriesga a vivir sin consumo, lo más seguro es que obtenga algo mejor que en la adicción. Claro, digo arriesgarse. Sí, es un riesgo. Muchas personas que conocen el mundo de las adicciones y que se han apegado a una sustancia, pareciera que su personalidad se deforma tanto y se vuelve una masa amorfa con la sustancia que no se conciben sin ella. ¿Sí? Pero yo les digo, arriésguense. Si te arriesgas a redescubrirte mejor sin sustancias, de seguro que te va a ir mejor.
Por las razones anteriormente mencionadas, cuando se identifica a una persona que atraviesa por adicción, por una adicción llamada codependencia, y en especial de la familia o amigos cercanos, se hace necesario el sometimiento de tratamiento paralelo al adicto, que le permita recibir la ayuda necesaria y revisar sus propias deficiencias, para poder empezar a cambiar su actitud hacia su familiar adicto, y así llegar así llegar a una mejor recuperación. Es así que el Centro de Intervenciones de Conductas Adictivas, Intervenciones Existir, que es el centro que yo manejo, brinda a la familia un proceso paralelo de tipo psicoeducativo y terapéutico que les permita trabajar los patrones de relación que facilitan la adicción y que habilitan al adicto a mantener su adicción, invitando a las familias y personas cercanas a trabajar por corregir las conductas que potencializan la enfermedad adictiva y que mantiene a la persona esclava de su adicción. La forma de comportamiento del codependiente y su forma de relación con el adicto no se resuelve de forma fácil. Este es todo un proceso que demanda tiempo, constancia y dedicación de cambio a través de la psicoterapia, que le permita superar su dependencia o enfermedad producto del amor, ya que es difícil para el codependiente entender que el amor ofrecido por este es patológico e insano, que lo conducirá a la destrucción tanto a él, ella, como al adicto. Este tipo de cambio va más allá de la modificación del comportamiento o de conductas negativas. Involucra una revisión general, como son lo emocional y lo psicológico, de la estructura familiar, en sus roles y patrones de relación, en el tema de las alianzas, en el tema de las coaliciones, juegos psicológicos, entre otros tantos temas que aparecen inmersos en esto, que permitan romper con los factores de riesgo del sistema familiar que promueven la conducta de adicción y potencializar los recursos existentes de la familia para encontrar una nueva forma de vida, más saludable, que trate de romper con el ciclo adictivo o patrón adicto de la familia. Un nuevo factor que interviene en la enfermedad codependencial es el reforzamiento cultural, el cual nos enseña a funcionar de manera codependiente. Todos los días escuchamos expresiones como sin ti no puedo vivir, tú me haces mucha falta, nunca podré vivir sin ti, nada tiene sentido en mi vida si tú no estás, entre otras expresiones. Estamos tan acostumbrados a escuchar este tipo de frases que ni nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestra psiquis. Este tipo de expresiones nos refuerzan la necesidad de dependencia, fijándose como un mandato en la vida que se va formando desde temprana edad, y me atrevería a decir desde el vientre mismo. Cuando la madre envía mensajes al feto de que su existencia solo tiene sentido cuando él nazca, ya que sin él no podrá vivir. Mensajes que quedan grabados en la memoria. La persona codependiente piensa que no puede vivir sin su pareja, o su hijo, o amigo. Cree que su vida no tiene sentido hasta el punto de perder su propia identidad y vive para ellos en vez de vivir para sí misma. Cuando se llega a tal grado de adicción, de codependencia, el núcleo familiar se ve afectado, ya que surgen relaciones de tipo disfuncional que el adicto aprovecha para el mantenimiento de su conducta adictiva. La familia pierde la función para la que fue instaurada, teniendo en cuenta que familia es un grupo de personas que viven en casa y está unida por un vínculo o relación afectiva, siendo esto lo que influye para que el grupo familiar se estabilice, influyendo en cada uno de los participantes. La función de la familia se ve afectada en la medida que la transmisión y enseñanza a los hijos de las normas de convivencia, creencias, ideales y valores apreciados tanto por la familia como por la sociedad se ven afectados. Fíjense que en la adicción y en la codependencia se desestructura, ¿sí? Se acaba con la función. ¿Cuál es la función de la familia? Apoyar, aconsejar, poner límites, enseñar. Pero en la codependencia eso no pasa.
Del mismo modo, la familia que se encarga de satisfacer las necesidades de afecto, abrigo, alimento, protección y educación, de acuerdo al ciclo evolutivo de la misma, se ve trastocado, ya que se encuentran familias que atraviesan ciclos evolutivos con hijos adolescentes, jóvenes y adultos, donde no se delegan responsabilidades y no se les enseña a empoderarse de sí mismos, siendo el codependiente quien asume estas responsabilidades, y la evidencia nos muestra que se refuerza ante la persona con problemas de adicción y o presenta algo que se denomina conflicto intrarrol, que señala que un miembro del sistema familiar asume responsabilidades que no le corresponden, invirtiendo los roles. El hijo adicto pasa a ser el que tiene el rol de mayor poder dentro del sistema familiar, ¿cierto? Y termina la familia girando en torno a este personaje, cuando es él quien tiene que empezar un proceso de cambio, junto con la familia paralelamente, ¿no? Pero él tiene la responsabilidad de aislarse y empezar a tratar su adicción. En la misma línea, un codependiente no permite el desarrollo integral humano del sujeto adicto, ni la buena salud mental, en la medida que una de las características es la sobreprotección, que lleva a generar en el adicto una baja autoestima, con un mensaje oculto de la sobreprotección que es, en medio de todo, tú no sirves para nada, o un mensaje oculto que puede decir no eres suficiente y por tanto necesita de la ayuda de otros, provocando una falla en la autopercepción y el respeto por sí mismo, así no reconociendo ni los talentos, cualidades, habilidades, destrezas, como los errores, limitaciones e imperfecciones, sin que por esto se disminuya el aprecio por uno mismo. Bueno, para terminar, es importante poder decir, ¿cierto?, que sería injusto dejar de mencionar el lado positivo de la codependencia. Pues detrás de toda adicción igualmente existe un estado de placer, ¿cierto? Tras el problema de dependencia se encuentra un gran deseo de recuperar al familiar que está atravesando por esta situación y que es un familiar amado, ¿cierto? Un sentimiento grande, digamos, de nobleza, de amabilidad, de altruismo. Las personas codependientes o dependientes son por lo general bondadosas, tiernas, queridas, pero si su verdadero yo está siendo desplazado y escondido, nunca lograrán que esta forma de ser ayude a generar relaciones constructivas, ¿sí? Un codependiente que se recupera, ¿sí?, es una persona que cualquiera quisiera tener cerca por esas características que anteriormente he descrito, ¿sí? Pero si no, lamentablemente, no va a facilitar el crecimiento del otro, ni su propio crecimiento, pero sí va a eternizar su sufrimiento, ¿sí? Eso es importante. El trabajo con personas con problemas de adicción y sus familias es arduo, duro, doloroso, pero al mismo tiempo gratificante y motivante. En la medida que cuando uno acompaña a una persona que ha caído en la adicción y a una familia, un sistema familiar, en un proceso de recuperación, en el afrontamiento de un problema relacionado con las adicciones, y se ve su progreso, producto de los procesos reflexivos que se permiten en el transcurrir de toda la terapia, se puede sentir la satisfacción del deber cumplido. Una persona y una familia en una mejor versión cada vez. Y yo creo que ese es uno de los logros más grandes que obtenemos a través de la terapia en estos contextos, ¿sí? Que se logre eso. Una persona y una familia en una versión cada vez mejor de sí mismos. Esa creo que es el mayor alcance que podemos tener. La codependencia
sí se puede superar. La adicción sí se puede superar. Tenemos que hacer la tarea. Gracias.